Buenas noches. Nuestros amigos, nuestros hermanos en esta noche reciban un cordial saludo de la Iglesia Misionera Internacional Fuego y Poder de Dios, el cual es nuestra obligación delante de Dios orar por su alma, orar por su casa, orar por su familia y enseñar y nosotros también aprender lo que dice la bendita palabra de Dios. Y antes de enseñar debemos aprender lo que dice la bendita palabra de Dios. Y en esta noche es una noche especial donde la gloria, donde el poder de Dios sin lugar a duda llegará a la necesidad de cada persona, que dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento pleno de quién es Jesús en nuestra vida. Entonces, mi amado hermano, si usted de pronto tiene una oración especial por la cual desea que oremos en este día, puede escribirnos, y no solamente el día de hoy, días posteriores, de aquí al domingo, vamos a estar orando por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, para que la gloria y el poder de Dios esté sobre cada uno de los que escuchamos la bendita palabra de Dios. Y vamos a estar abriendo la Biblia en el libro del apóstol Pablo a los Efesios. Y es un tema bastante interesante para todos aquellos que hemos militado en una vida cristiana y de saber que estamos en la mira del Padre Celestial y que por torpes que seamos no nos vamos a perder, dice la bendita palabra de Dios. Y tú y yo, por equivocados que estemos, siempre y cuando estemos en el camino de Cristo, su alma y la mía no va a perderse. Y dice en la epístola del apóstol Pablo a Efesios capítulo 2, trae por título Salvos por gracia. Y dice así la bendita palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1 del libro de Efesios, dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El apóstol Pablo le escribe, estando en sus prisiones, a unos discípulos que estaban en Éfeso. Y usted como padre espiritual y yo como padre espiritual debemos saber, hermano, que nuestros hijos engendrados en el Evangelio no pueden quedar a la deriva. Debemos tomar esa conciencia de que nosotros hemos tomado esas armas y que un día estaremos delante de Dios y estaremos rendiendo cuentas a Dios de todo lo que el Señor colocó en nuestra mano. Hoy por hoy no sé, hermano, si usted sienta ese peso de las almas que parten a la eternidad. Yo sé que sí, porque hay una gran comisión dada de antemano, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles la verdad de Cristo, enseñarles la verdad y el poder de las Escrituras, que esto no solamente son palabras bonitas, que esto no son solamente palabras bien dichas y como algo que se escuchó y se llevó el viento, sino que la palabra de Dios debe traer esa consecuencia buena para nuestra vida, como es que aquellos que escuchan la bendita palabra de Dios sean libres de sus cárceles espirituales. Esa consecuencia buena que no solamente se quedó en la teoría, sino en la práctica. Porque todos aquellos que han escuchado ese
mensaje del Evangelio, que son buenas noticias, han traído para sí buenas consecuencias. Mucha gente discrepa en esto, pero ¿cómo así que por gracia somos salvos? No es meramente que tenemos que ser buenos. Dice la Biblia que buenos solamente Dios. Pero si tú te acercas al Padre Celestial y te arrepientes de todos tus pecados, Dios no lleva una lista negra donde de pronto probablemente te vaya a reportar. Dios es especialista en liberar y en libertad y dar apertura de las cárceles a aquellos que pronunciamos el nombre del Señor. Dios es especialista en cambiar, en regenerar, en transformar, en justificar. Y eso es lo que muchas veces no hemos entendido, cuál es el propósito de Dios. Muchas veces pensamos que si solamente somos buenos nos vamos a salvar, pero si somos malos nos vamos a condenar. No es de esta manera. A ti te salva la fe en Cristo Jesús. En la Reforma Protestante, en el año 1515, había una serie de indulgencias que la iglesia tradicional había traído desde tiempos inmemoriales, donde había que pagar para que el alma de aquellas personas que creían que tenían familiares allá que se habían perdido, había que pagar, y que una vez caía una monedita, era un tributo, allá apenas caía, esas personas iban a salir del purgatorio. Y la gente era crédula. Pero en el año 1515, con la Reforma Protestante, que se efectuó específicamente en Europa, ellos ya sabían, por eso viene esa reforma, que no era por pagar, no era por obras, sino era mediante la fe en Cristo Jesús. Y de pronto a nosotros nos queda bastante difícil, solamente con creer. Si usted me lo pregunta, ¿solamente es necesario creer? Sí. Solamente que tú le creas a Dios y Dios te resucitará y Dios te dará esa vida que en otro tiempo perdiste. La Biblia dice y la Biblia nos enseña que por un hombre entró la maldad, entró el pecado y la muerte espiritual, pero por un hombre también el Señor, que es su nombre Jesús, el Señor redimió a toda la especie humana que estaba perdida sin Dios. Vamos al texto. Dice, por gracia sois salvos. Ahora, ¿qué es gracia? Es un regalo de Dios. ¿Cómo era nuestra condición en la que nos encontrábamos momentos antes de que el Señor Jesucristo viniera y rescatara nuestras almas? Estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Efesios, algo estaba pasando con ese padre espiritual, y era ese padre espiritual que literalmente estaba en la cárcel. ¿Qué pasaba en Éfeso en ese tiempo? Dice que Éfeso era un lugar de encuentro, de adoración de toda clase de ídolos y de prostitución espiritual, como hoy en día se ve en muchos lugares. Por eso es necesario que usted conozca cuál es el trasfondo de todas las cosas. ¿Cuál era tu situación antes de que vinieras a Cristo? ¿Y cuál es nuestra situación actual estando en Dios? Yo no hablo de religiones, hablo de Cristo, que Cristo es quien transforma, que Cristo es quien cambia. El libro de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y no habla de ninguna clase de religión. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú crees que Dios existe, que Dios te va a galardonar, que Dios te va a perdonar, cuando tú llegues al reino de los cielos no te van a decir de qué religión eres. Te van a decir, ¿tú realmente creíste que Jesús es el Señor? ¿Tú realmente crees que Él murió por darte vida eterna? Y delante de Dios dice la Biblia que estamos desnudos. Y delante de Dios nuestra conciencia nos acusará o nos defenderá. El contexto en que el apóstol Pablo le escribe a esos nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso era un lugar donde había mucha prostitución espiritual, donde muchas veces querían buscar a Dios, pero también querían buscar a ídolos. Y cosas en contra de la naturaleza por doquier allá en Éfeso. Conocimientos, preconocimientos, muchos. Pero la palabra de Dios entrará y transformará. Amén. Así como tú y yo un día dijimos, pero ¿cómo Dios puede entrar a través de Jesús o a través del Espíritu Santo en mi vida y cambiarme? No lo entendemos Dios cómo lo hace, pero que Dios lo hace. Dios lo ha hecho desde el principio. Desde que
he tenido uso de razón. Mi padre me decía: hijo, busca ser un hombre de bien. Cuando yo era pequeño, más pequeño de lo que soy, mi padre me sentaba en sus piernas y me leía la Biblia. La Biblia dice que cuando tú instruyes al niño en el camino, cuando seamos viejos no nos vamos a apartar de él. Ahora, ¿de cuál camino? Del camino que tú le instruyas como padre. No es que le lees la Biblia y dejarlos a la deriva a ver qué pasa. Cuando tú instruyes a un niño en el camino de Dios, un día ese camino va a dar fruto en la vida de sus hijos, por más lejos que un día se vayan. Pero siempre en Dios habrá esa oportunidad y esa paternidad, donde Dios el Padre no ha querido que ningún hombre se pierda, donde Dios el Padre no nos ha querido dejar a la deriva. Muchas veces que hemos querido hacer lo que hizo ese hijo que un día se fue delante de la presencia de Dios y tomó caminos por donde bien le pareció, pero un día hizo ese alto en el camino y volvió a reconciliarse con su Padre. Efesios dice: salvos por gracia. Dice: Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo, usted y yo estábamos perdidos sin Dios, estábamos perdidos sin esperanza. En otro tiempo estábamos muertos y Dios nos dio vida juntamente con Cristo allá cuando estábamos muertos. A ti no te salva ser buenos, hermanos. A mí, mi alma me la salva el tener a Jesús en mi vida. ¿Cómo Dios borra nuestras rebeliones? No sé cómo lo hace. La Biblia describe de cuando Dios llama a un hombre a que sea el primer rey de Israel, llamado Saúl. Y ese hombre estaba haciendo algo totalmente diferente. Iba por un camino buscando algo que se le había perdido al padre de él. Dice que cuando se encuentra con el profeta Samuel le dice: Dios dice que tú vas a ser el rey de Israel. Yo creo que él ni siquiera imaginaba la magnitud de lo que Dios a través del profeta le estaba diciendo. Pero algo pasó con Samuel, y es que inmediatamente él voltea. Dice la Biblia que Dios cambió el corazón de Saúl, porque Dios lo puede hacer. Hablaba esta mañana con un hombre que está inmerso en el vicio, que me decía: yo muchas veces cuestiono a Dios y le digo a Dios: Dios, ¿por qué no me saca? Y eso le citaba esta mañana. Dios tiene el poder de cambiar su corazón. Dios tiene el poder de sacarte de esas manías. Dios lo puede hacer, porque Dios lo ha hecho desde el principio y lo seguirá haciendo. Le pedía a Dios en otro tiempo: Dios, que esas personas en un tiempo de lucidez te conozcan. Que aquellas personas que de pronto han escuchado, pero no han vivido lo que la Biblia dice, te conozcan. ¿Cómo llegar a la necesidad, hermano, cuando hay tanta necesidad? ¿Cómo llegar allá a tanto habitante de calle? A tanto hombre que se pierde en la prostitución, a tanta mujer que se pierde en la prostitución. Pero todos alguna vez han escuchado hablar de ese bendito nombre que es Jesús. Y tal vez hayan dado un grito diciendo: Dios, ayúdame. Y Dios te enviará a ti para que le socorras espiritualmente. Y Dios te equipará a ti para que tú lleves esas buenas noticias a aquellos que están perdidos. Porque Dios un día nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Como Dios desde el principio dice que formó al hombre y sopló en su nariz aliento y dio vida. En este tiempo Dios tiene el poder para hacerlo. El Espíritu Santo en la antigüedad se conoce como el Rúa de Dios. Pero este tiempo es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo que revive aquellas cosas que un día se perdieron. Esa esperanza, nuestra propia vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra condición humanamente hablando de esa muerte espiritual, estábamos perdidos sin Dios. Amén. Dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. No sé si lo hemos podido entender, que estábamos muertos y el Señor Jesucristo, mediante el ministerio de la reconciliación, entregó su vida por la mía
por la tuya y por la mía. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos anduvimos en otro tiempo allá. Y una vez Dios nos ha dado esa vida, hemos dejado algo elemental como es la misericordia. Y ya miramos los toros desde acá. Y ya no queremos recordar de cuando estuvimos allá también perdidos sin Dios. Y decimos, y si no te arrepientes te vas a quemar en el infierno. Es una realidad. Pero miremos también que es más la misericordia de Dios. Miremoslo más por ese lado. Para el tiempo en que los habitantes de Éfeso se convierten y Pablo escribe, Pablo estaba literalmente en una prisión. Que muchos tenían eso en su cabeza, mucha filosofía, mucho pensamiento humano, mucha razón. Y la razón está bien mientras no se interponga entre la razón y la presencia de Dios. La Biblia habla de unas visiones en un profeta y habla de bastantes cosas, de imágenes o seres que tenían varias cabezas, y uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Simple y llano, mi amigo y mi hermano. A Dios tú no lo puedes comprender. Y si hacemos teología hay por montones. Pero partamos de algo, tú no vas a poder comprender la misericordia de Dios. Tú no puedes entender cómo Dios circuncida tu corazón. Tú no puedes entender cómo el Señor Jesús, estando allá en su trono, entregó hasta la última gota de su sangre cuando vino a la tierra por salvar tu alma y por salvar la mía. No lo vas a poder entender. ¿Cómo poder comprender, hermano? Cuando tu alma estaba perdida y el Señor te dio vida para rescatarte de la perdición eterna. ¿Cómo entenderlo? Si no es reconociendo mejor la condición en la que tuvimos en otro tiempo. Porque todos nosotros un día estuvimos muertos, y lo dice acá en la Biblia, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es verdad, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, también en Efesios, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis. Y Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Amén. Y delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Amén. Pero hoy en día el mundo está a la merced de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero les recuerdo que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y jerárquicamente, ¿quién es más? ¿Un príncipe o un rey? El rey. Mientras tú tengas a Jesús como el Rey de tu corazón, por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Así venga toda la influencia, toda la potestad del aire oprimiendo, diciéndote te voy a acabar, te voy a destruir. Dice la Biblia que si tú estás en las manos de Jesús, nada ni nadie te arrebatará de su poderosa mano. Si tú estás, por torpe que seas, por falto que seas, no te vas a extraviar. Y dice la Biblia que todos somos faltos, pero Dios es veraz. Amén, gloria a Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios bendito, ¿cuánto se cuestiona uno con esto? Muchas personas queremos vivir como bien nos parece. Pero ay Dios, cuando tenemos el problema, nos acordamos que Dios existe. Y una vez la situación se arregla, volvemos a lo mismo. Pero este espíritu, esta influencia, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, dice que él opera en los hijos de desobediencia. Por eso es importante, dice la Biblia, que debemos someternos a Dios. Cuando tú resistes al diablo, el diablo huirá de ti y huirá de mí. Pero este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Ahora, una cosa es que muchas veces infringamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Muchas veces sí, todos lo hemos hecho.
Pero porque tú infrinjas un poco la palabra de Dios no quiere decir que tú eres un hijo de desobediencia. El hijo de desobediencia es aquel que definitivamente no cuenta con Dios. Vi un videíto muy bonito de alguien que cuestionaba a aquellos llamados ateos. Y alguien le decía, Jesús lo entregó todo por salvar tu alma. Y hablan ellos de humanismo. Pero este hombre les habla de la misericordia de Dios. Que caemos en el error que si te atacan a ti con violencia, tú como hombre de Dios también vuelves a atacar con violencia. No es de esa manera. La palabra de Dios es para que todos aprendamos de ella, no para controvertir. Si algunos dicen, no, definitivamente Dios no quiero contar contigo, dejarle la invitación. Pero que la gente anhele más acercarse, que no la gente anhele más irse de Dios. Y el video concluía en que aquellas personas que decían definitivamente no, te obligaban su vida a Cristo. Porque cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, hermano, dejaremos lo que sea, lo que se esté interponiendo con tal de alcanzar esa vida eterna. El apóstol Pablo dice que todos los conocimientos y todo lo que él fue, cuando conoce a Cristo, lo tiene por basura. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todos vivimos en otro tiempo allá alejados de Dios. Todos tuvimos que ver desde lejos la gloria de Dios. Pero el reino de los cielos vino. El Señor Jesucristo dice, arrepiéntase. Cuando el Señor Jesús aparece en escena, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es este tiempo. El tiempo en que Dios un día va a querer gobernar, porque dice la Biblia que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero todo empieza desde acá. Esto es como cuando tú estás preparándote para recibir la pensión. En una nación como esta, si no tienes la edad y si no tienes las semanas cotizadas, no vas a tener una pensión. Pero comparando y igualando, si tú no siembras en este tiempo en el reino de los cielos, no puedes llegar allá, no puedes alegrarte con el siglo venidero, no puedes ver todas las promesas de Dios cumplidas en un cielo nuevo y en una tierra nueva si no siembras en este tiempo, si no te acercas al Padre, si no dices, Dios, definitivamente hasta aquí llego yo, de aquí para allá haz tu voluntad en mi vida. Porque muchas veces luchamos en contra de la corriente buscando lógicas, buscando el derecho de las cosas y no lo vamos a encontrar. Porque como dije hace un momento, Dios no es para comprenderlo, Dios es para obedecerlo. Amén. Dios es para que tú te alegres en Él, para que tú lo conozcas, para que tú puedas tener una nueva vida, para que Dios pueda sacar de tu corazón ese resentimiento, ese dolor, esa opresión que sientes en tu pecho cuando no has perdonado. O cuando te alegras por el mal de otros, que de pronto en otro tiempo te hicieron mal. Pero Dios cambia. Dios dice, si te dan una bofetada en tu mejilla derecha, coloca también la izquierda. Dios dice, si alguien te pide la capa, dale también la camisa. Y también dice Dios, y si alguien te obliga a llevar esa carga por 1 milla, no solamente llévala 1 milla, llévala 2 millas. Muy pocas veces nosotros hacemos esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos utilizado la muletilla y hemos utilizado esa frase que somos cristianos, que somos creyentes, pero que no somos bobitos ni tontos. Y en eso nos hemos escudado para que la palabra de Dios como que ya no nos haga mella. Pero mi amigo y mi hermano, que hoy sea el día para reflexionar, que hoy sea el tiempo para acercarnos al Padre, porque todos un día en otro tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, todos, efectivamente todos. Y fuimos también esos hijos de ira, lo mismo que todas aquellas personas que hoy están allá. No debemos estar acá para juzgar, no debemos mirar acá de pronto los errores de los demás, sino mirar nuestra condición, de donde Dios nos sacó y hacia dónde Dios nos va a llevar. Versículo 4 dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Yo no me canso de pensar. El libro de Hebreos dice que por la fe Rahab fue salva. O no pereció. Tengo que mirar otras versiones, pero dice que no pereció. Si usted lo mira, Rahab de oficio ramera, no pereció. Si nos paráramos hoy, sería ella infringiendo la ley, pero el Señor la salvó. Amén. Porque es que humanamente, dije hace un momento, ¿cómo Dios lo hace? No sé. Pero el Señor, que es rico en misericordia, nos dio la vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos. Por gracia, porque es que a Dios le pareció. Porque a Dios así lo dispuso. Por gracia. Por gracia. Cuando se da el discipulado se enseña que el gracia es favor inmerecido. Amén. Es que ni tú ni yo lo merecíamos, solamente Dios la entregó para salvar nuestras almas. Dice juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Entonces no nos salva ni ser buenos ni ser malos. Nos salva ser justificados por Cristo. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. En lugares celestiales, hermano. El apóstol Pablo dice también que como cosa que ojo no vio ni oído yo, y no salió del corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas. Amén. ¿Qué habrá en el reino de los cielos? No tengo idea. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén, de las calles de oro, del mar de cristal. Pero hermano, un día vamos a estar allá. Un día estaremos en el reino de los cielos y ya no nos va a importar acá nada. Solamente estaremos con Cristo, hermano, y viviremos por siempre con Él y para Él. Amén. Y para Él contar. Dice la Biblia cuando alguien parte, dice ya descansarán de sus trabajos. No les estoy diciendo que nos volvamos más flojos de pronto de lo que a veces dicen que somos. Pero hermano, el morir es empezar a vivir para Cristo. El morir físicamente, cuando tú partes de ese mundo a la eternidad, vas a encontrarte con el Señor. Vas a estar allá, hermano, y no sé cómo sea cuando suene la final trompeta. Pero hermano, lo que sí sé es que para aquellas personas que tenemos la esperanza de resucitar y de conocer al Señor, de verlo, hermano, será lo más grandioso. No será comparado con nada en este mundo. Después de haber estado en nuestra condición del pasado, donde estuvimos muertos en pecados. Y el Señor nos da esa vida, hermano, hay que alegrarnos. Pablo le habla a esos nuevos creyentes que están en Éfeso, donde con facilidad se podían perder, donde había una gran cantidad de prostitución espiritual, donde había dioses por doquier, donde si definitivamente no seguías a Cristo, podías tener el Dios que querías. Pero Pablo les enseña de Cristo. Aún estando Pablo preso, porque la vida espiritual es una realidad, la vida eterna es una realidad. Decían por ahí que uno se muere y nada se lleva. Sí, uno se muere y en esta vida podemos llevarnos algo, lo que es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Amén. O nuestra muerte espiritual. Eso lo podemos llevar en este tiempo. Pablo recalca la importancia de la verdad de Cristo.
Pablo propone fortalecer las congregaciones. Versículo 11 ya habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y no es que si tú te colocas una cruz vas a ser salvo. Se refiere al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para darte vida y vida eterna. Amén. Versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Tenemos fe? Por gracia. Vino la gracia y vino la fe. Si tú crees vas a ser salvo, ya. Romanos dice, ¿y quién condenará? ¿Y quién condenará a los que han creído? Cristo es el que justifica. ¿Quién te va a decir, no, tú te vas a condenar? Si es que nuestra conciencia, dice la Biblia, que nos acusará o nos defenderá. Cuando estemos delante de Dios, hermano, ya, tal cual somos. Cuando estemos delante de Dios, sí, Señor, pasó esto, pasó aquí, sí, eres salvo. Definitivamente no pasaste. Por eso es necesario creer que es por gracia en la fe. Y esto no es nosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo Dios lo dio? La entregó para que ninguno se perdiera, pero muchos han querido perderse. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si ves que no hay que ser demasiado bueno, solamente es acercarnos al Padre y creer que Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya las preparó de antemano para que tú camines, para que yo camine, para avanzar en cuanto a ese reino de los cielos. Versículo 11 dice, reconciliación por medio de la fe, de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión y circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo era nuestra situación. Primero, no teníamos a Cristo. Segundo, ni siquiera hacíamos parte de esa generación a la cual, descendientes de Abraham, a la cual Dios les había dado esa promesa. O sea, estábamos, mejor dicho, tremendamente perdidos. No hacíamos parte ni siquiera... nuestro nombre eran los incircuncisos, éramos los gentiles. No hacíamos parte del pueblo de Dios, solamente teníamos que verlo desde lejos. Pero en la reconciliación podemos hacer parte de esa promesa que Dios dio para salvar al mundo entero. Hermano querido, hoy quiero orar por su casa, hoy quiero orar por su familia. No sé si de pronto hayan peticiones en esta noche, pero hoy quiero orar por la iglesia. Solamente es que tú creas. Solamente que tú creas que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre le levantó de los muertos. Romanos dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Señor Dios del cielo, en esta noche, Dios, hoy sé que es por gracia, mediante la fe en Dios, en Jesús, la cual nos llevará a salvar nuestras almas. Te pido perdón, Dios del cielo, por mis pecados, mis transgresiones y por mis maldades. Señor, te pido, Dios, que tú me laves en esta noche, que tú me limpies, que tú laves mi casa, que tú laves mi familia. Señor, que tú laves, Dios del cielo, a todos mis conocidos, a mis parientes, a mis hermanos, Dios del cielo, que no te conocen, Dios. Señor, pero que hagas algo nuevo, Dios, que cambies algo en mi vida. Señor, que restaures a mis hermanos, Dios. Que tú restaures, Señor, a mis familiares, a mis conocidos, a mis hermanos de la iglesia, Señor, a mis amigos que conozco a través de Cristo. Señor, que tú los salves, Dios, que tú los libres, que tú los cambies, Dios del cielo. Señor, que hagas algo nuevo en sus vidas, en su casa y en su familia, Dios.
Señor, porque no lo podemos entender. Tu palabra dice que es por gracia, no por obra. Señor, y hoy nos acercamos a ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, porque en otro tiempo teníamos que ver el reino de los cielos desde lejos. Pero a través de Cristo, Señor, sabemos que el reino de los cielos ha venido. Señor, hoy te pido perdón, Dios, por mis pecados. Hoy te pido, Dios del cielo, que operes en mi corazón. Que tú cambies, Dios, mi vida. Que tú cambies mis expectativas, Dios del cielo. Y que hagas algo nuevo en mi corazón. Amén. Señor, cámbiame, Dios, en este tiempo. Cambia mi vida, Dios, cambia mi ser. Cámbiame, Dios, en el nombre de Jesús. Cambia, Dios, y sana, Dios, a los que amo. Sana, Dios, a mis hermanos de la iglesia, Señor. Sana a mi madre, Dios del cielo. Sana a mi cuñado, Dios del cielo. Sana a mis amigos y sana a mis hermanos. Sana, Dios del cielo, a los habitantes de calle. Sana, Dios del cielo, Señor, a aquellas personas que se prostituyen, Dios del cielo. Sana, Dios, sus corazones. Dales esa esperanza, Dios, que tú eres la esperanza para el perdido. Tú eres la esperanza, Dios, para el abatido y para el agobiado, Dios. Restaura, Dios, en el nombre de Jesús, aquellas cosas, Dios, que en otro tiempo se perdieron. Y vuélvenos, Dios, al tiempo, Señor, donde tu gloria y tu poder descenderá, Señor. Donde tu presencia, Dios, nos guiará todos los días de nuestra vida. Señor, para habitar contigo, para creer, Dios, y para crecer espiritualmente, creyendo, Dios del cielo, Señor, que verán días mejores, que vendrán días mejores, Dios, y que veremos buenos días, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. A ti te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya. Amén.